Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la sesión 6 de macroeconomía de la licenciatura de Administración y Comercialización. Vamos a ver en esta sesión lo que son el sector industrial y el sector servicios. El sector industrial corresponde al sector secundario de la economía mexicana, o de la economía en particular, no necesariamente mexicana, cualquier economía. Y el sector servicios corresponde al sector terciario de la economía, de cualquier economía, ¿no? Entonces, ya vimos el sector primario que correspondía al sector agropecuario, que era la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos dos sectores, cada una de estas dos industrias, en otras palabras, ¿no? Vamos a ver, síganme por favor. Okay. Al término del tema, el alumno comprenderá lo que es el desarrollo y la política industrial y de servicios, ¿sí? Y al término de la sesión, el alumno aprenderá todo lo concerniente al desarrollo industrial y las políticas que se manejan, así como las características del sector de servicios. Vamos a ver qué características tienen. Entonces, el desarrollo industrial cumple un rol muy importante en la innovación tecnológica, en la investigación y en el desarrollo de las actividades que son el eje central para el desarrollo económico y social de cualquier país. Entonces, la industria, ¿sí? La industria es parte importante del desarrollo económico del país, ¿no? La industria textil, la industria manufacturera, la industria automotriz, cualquier tipo de industria, la industria petrolera, lo que es el Pemex, por ejemplo. Entonces, en el caso de México, es importante para un desarrollo, ¿sí? Entonces, la política industrial son planes que se llevan a cabo para lograr los objetivos del desarrollo industrial. ¿Qué es la industria primero? Estamos hablando de desarrollo industrial o de sector industrial, tenemos que saber qué es la industria, ¿no? Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados de forma masiva. Por ejemplo, no sé, yo aquí tengo harina, por ejemplo, levadura, mantequilla, ¿sí? Todo esto son materias primas, insumos, ¿no? Entonces, cuando yo hago todo este proceso, lo que sea, aquí me va a salir, por ejemplo, el pan, ¿sí? Entonces, esto viene enfocado por un proceso industrial, ¿sí? Obviamente, cuando uno hace pan, tiene sus hornos, sus máquinas, todos sus equipos, ¿no? En algunos sectores industriales hay equipos o instrumentos o materiales, mucho más sofisticados que otros. Pero igual es un proceso de transformación. Entonces, la industria fue el sector motor de la economía del siglo XIX. Saben que todo empezó con la revolución industrial de hace muchos tiempos, ¿no? Muchos años. Entonces, ahí empezó todo lo que es el sector industrial. Empezó a mejorar, empezó a tomar un papel relevante dentro de la economía de los países, a mejorar su nivel de productividad, a mejorar su nivel de crecimiento. Entonces, empezó a desarrollarse todo este campo, ¿no? Y empezó del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. La industria era el sector económico que más aportaba al Producto Interno Bruto. Entonces, dentro de los tres sectores de lo que es el agropecuario, el industrial y el de servicios, en esos tiempos la industria era el que más aportaba para el Producto Interno Bruto o para la producción de bienes y servicios de un país, de los países, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones del sector industrial? Son generar empleos, ¿sí? Entonces, toda industria genera empleos. La industria de la Coca-Cola, la industria, no sé, automotriz, va a generar empleos. Cuando acá empiezan a México, como digo, viene Toyota, viene Mitsubishi, viene Nissan, pone su planta, creo que está en Puebla, otro está en Silao, me parece, no sé cuál es. Entonces, viene, pone su planta y automáticamente esas industrias necesitan mano de obra, necesitan trabajadores que, bueno, a veces no es necesario que sepan mucho, pero que trabajen nada más, y hay otros que sí, que necesitan trabajadores cualificados o calificados, ¿no? Que tengan buen nivel de conocimientos del área que están manejando. Entonces, eso va a generar empleo automáticamente el país. Por consecuencia, genera empleo, va a generar producción y va a generar crecimiento, ¿no? Van a desarrollar las comunidades, automáticamente van a mejorar el ambiente de esas comunidades, van a mejorar su nivel industrial, su nivel mercantil y todas esas cosas, ¿no? Van a crear productos para la comunidad, pues sí, crean coches, crean la Coca-Cola, crean industria textil, crean ropa. Entonces son industrias que generan algunos productos para la comunidad. No es un sector industrial que solamente son para los dueños, ¿no? También son para
para la gente de la comunidad de los países. Obviamente hay que pagar para eso, ¿no? Entonces el sector industrial tiene problemas como los tiene el sector agropecuario y servicios. Entre ellas, ¿cuáles podemos mencionar? Competencia extranjera desleal en algunas industrias. ¿Sí? Por ejemplo, en la industria automotriz, las empresas extranjeras son mucho mejores o tienen mejor nivel industrial, mejor nivel competitivo que las empresas nacionales. ¿Sí? En la industria de la Coca-Cola, por ejemplo, de los refrescos, pues creo que esas están mucho mejor ubicadas que las otras, ¿no? Que las nacionales. Falta de competitividad internacional, ¿sí? No hay mucha competitividad con respecto a otras empresas o otras industrias. Cierre de empresas por recesión económica, desplome del mercado interno, fuerte competencia internacional. Exceso de trámites, a veces para que uno tenga una industria o genera una industria, una planta dentro de un país, se necesita demasiados trámites, ¿no? Entonces, a veces lo que hacen simplemente es por abajo y ya vamos, ¿no? Obsolescencia tecnológica, ¿sí? Incremento de importaciones que antes producía la industria nacional con el consecuente económico comercial que representa amenaza para muchas empresas industriales. Cierre de empresas y despido de trabajadores. Cuando las empresas no jalan o no funcionan, simplemente se cierra y automáticamente los trabajadores vámonos afuera, ¿no? Ya con eso aumenta la tasa de desempleo en el país, ¿sí? O sea, como se dan cuenta, todos estos sectores van o afectan o tienen repercusión sobre todo la mayoría de las variables macroeconómicas, sobre la producción, sobre la tasa de desempleo, sobre el nivel de crecimiento. Entonces, ahí se dan cuenta que son sectores muy importantes para la economía. El periodo de 1970 fue conocido como el famoso milagro mexicano, económico, perdón. Muchos historiadores le llaman así. Es una etapa de crecimiento económico acelerado, estimulado por el modelo de industrialización con la sustitución de importaciones, el cual protegía y promovía el desarrollo de la industria nacional. O sea, fue el milagro económico que el desarrollo industrial fue muy alta, ¿no? La mayor tasa de crecimiento se dio en el sexenio de Díaz Ordaz, que fue más o menos del 13.3%. Y la menor tasa de crecimiento, que en este caso ya sería como un decrecimiento de la industria industrial, del sector industrial, perdón, se dio en el sexenio de Ernesto Zedillo. Bajó en 0.5 el crecimiento industrial. ¿Cómo calculamos el crecimiento industrial? Pues agarramos el crecimiento económico en ese sentido, agarramos el sector industrial del año presente menos el año anterior, entre el año anterior por esto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en el 2008 el sector industrial, la producción del sector industrial fue de, no sé, 45.264.320 pesos, ¿sí? ¿Sí? Y en el 2008 el sector industrial ¿sí? Tuvo un nivel de producción de, no sé, de 65.432.280 pesos, ¿sí? Entonces, todas esas mediciones se hacen en el INEGI, ¿no? En el INEGI están todas esas cantidades, todas esas estadísticas, hacen un censo, hacen un nivel de análisis, hacen un nivel de encuestas y van a sacar de todas las industrias cuánto produjo la industria textil, cuánto produjo la industria automotriz, cuánto produjo la industria refresquera, cuánto produjo la industria, no sé, de sector servicios o todo lo que sea, ¿no? La industria, de cualquier tipo de industria, ¿no? Entonces, ¿yo cómo calculo ese crecimiento económico? Pues va a ser igual a este sector industrial lo que produjo en pesos, ¿sí? Menos lo que produjo el sector industrial, bueno, al revés, ¿no? Está mal. Sería 45.264.320 menos lo que produjo el sector industrial en 2008, que es esto.
65.000 entre lo que produjo el sector industrial en 2008, que es esta cantidad, y todo eso por 100. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da eso? Vamos a ver. ¿Para qué hacemos esto? Para calcular más o menos cuánto fue el crecimiento o el decrecimiento del nivel de producción en el sector industrial, ¿no? Igual lo pudimos hacer en el sector agropecuario, porque todas esas variables, para esas variables, perdón, tenemos datos estadísticos en el INEGI. ¿Sí? Ahí sale por años, sector agropecuario, tanto de producción, sector textil, tanto de producción, sector servicios, tanto de producción. Todos esos datos están a disponibilidad de todos, de cualquiera. Ahí no te piden clave ni nada. Entonces sería 45.264, 320 menos 65.432, 280. Eso me da menos 20.167.960. Entre 65.432, 280 por 100. Entonces eso me da menos 30.82. ¿Sí? Entonces hubo un decrecimiento del sector industrial. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en la sección de Ernesto Zedillo, que bueno, hubo un decrecimiento del 0.5%. ¿Cómo lo sacaron? Simplemente sacaron las bases de datos del INEGI, sacaron todas las operaciones, o sea, de ese periodo, y vieron cuánto fue lo que creció o decreció el sector industrial. Entonces, en ese sentido, perdón, salió que decreció en el sector, en el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el sector industrial se divide en dos áreas importantes. ¿Cuáles son? Es el sector de la industria extractiva. ¿Sí? ¿Qué es la industria extractiva? Es aquella que utiliza como materia prima recursos no renovables. ¿Sí? En esta cual se encuentran la minería y el sector petrolero. ¿Sí? Entonces utilizan todos esos recursos no renovables para llegar a algún proceso, ¿no? Con las joyas, las alhajas, todo eso lo hacen con un proceso, ¿no? Utilizan algún tipo de metal, ¿sí? El cobre, el zinc, lo que sea, ¿no? El oro, por ejemplo. La Copa Mundial, por ejemplo, ¿cómo hacen? Pues eso lo extraen el oro y hacen un proceso y sale esa copa todo de oro, ¿no? Entonces, eso ya es un sector industrial. ¿Por qué? Porque no solamente es la materia prima. Ya para llegar a ese producto le hicieron un proceso, hicieron una transformación, algún tipo de máquina deben tener o algún tipo de equipo que llegaron a la Copa Mundial, ¿sí? A esa copita de 18 centímetros creo que mide, ¿sí? Entonces, pertenece al sector de la extracción. Y la otra es la industria de la transformación, que es cualquier industria que a través de un proceso conjunto de estas obtiene la transformación de su materia prima en un producto final, ¿sí? En esta industria se encuentra la automotriz, la industria de la construcción, la industria alimentaria, la industria petroquímica, todo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, el INEGI informa que la producción industrial del país, con base en cifras desestacionalizadas, avanzó 0.49% durante mayo del 2010. Como les digo, estos datos están en el INEGI. ¿Sí? En mayo del 2010, hace poquito lo que pasó, ¿sí? Hace un mes, entonces la producción industrial del país creció en 0.49%. Entonces, yo puedo sacar aquí. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo. A mí me dicen, ese mismo ejemplo, ¿no? El crecimiento industrial fue del 0.49%. ¿Sí? Ok. Vamos a poner un valor más grande para que sea un poco más. Vamos a poner del 12%. Y me dicen, en mayo del 2009, la producción del sector industrial fue de 645.428
320 pesos. Me preguntan, ¿cuánto es la producción o cuánto fue en mayo del 2010? ¿Sí? Porque se puede dar también ese caso, ¿no? Tengo datos del INEGI, me dice, el sector industrial creció 12% en mayo del 2010. En 2009 la producción fue de esa cantidad. Yo necesito calcular cuánto tuvo que ser la producción en mayo del 2010 para que llegue a ese crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues yo sé que el crecimiento aquí es igual. Vamos a ponerles crecimiento industrial, CI, ¿no? Para que no... Entonces va a ser igual a la producción del 2010 menos la producción del 2009 entre la producción del 2009 y por 100. ¿Sí? ¿Sí? A eso les tengo. Entonces, yo tengo este dato. Sí. ¿Tengo este dato? Sí. ¿Tengo este dato? Sí. Tengo 3 datos. Lo que me piden es esto de aquí. Esto es lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Cómo calculo esa producción? Entonces yo necesito despejar esto, ¿no? La producción del 2010 yo necesito despejar. Aquí es igual, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces va a ser crecimiento industrial por la producción del 2009. Igual a producción del 2010 menos la producción del 2009 por 100. ¿Sí? Solamente este denominador lo he pasado para acá. ¿Sí? Es una forma de calcular no el crecimiento, sino cuánto fue lo que produje en tal año. ¿Sí? Ahora ya no necesito calcular el crecimiento, porque el crecimiento lo tengo como dato. Necesito calcular cuánto produje. ¿Sí? Entonces, este 100 está dividiendo, multiplicando pasa dividiendo. Me va a quedar crecimiento industrial por la producción de 2009 entre 100. Y esto va a ser signo negativo, pasa como signo positivo. Y eso va a ser igual a la producción del 2010. ¿Sí? Entonces, tengo esto que es 12%. ¿Sí? Esto sería 12% es .12 por la producción del 2009, que es, ¿cuánto es? Aquí está. 645, 428, 320. Entre 100 y más la producción del 2009, que es esto de aquí. 645, 428, 320. Ese es igual a la producción del 2010. Vamos a ver cuánto me da eso. ¿Sí? Vamos a ver calculadora. Entonces me dará... ¿Cuánto me da? A ver. .12 por 645.428, 320 me da 77.450.398.4 entre 100 igual más 645.428, 320. 646.202.833.984. Eso es lo que me da. A ver. ¿Sí? 646.000.
428, no, 202, 833.984. ¿Sí? Vamos a ver si sale. A ver, vamos a corroborar. Sería esto, 646, 202, 833.984, menos lo de aquí, 645, 428, 320, entre el de aquí, 645, 428, 320, por 100, ahí está, 0.12%. No, pero no es 0.12, ¿no? Aquí está mal, aquí hay algo mal. Aquí vamos a ponerle, ya no es entre 100, ¿no? Sí, porque el entre 100 ya no va, ¿sí? Entonces, aquí hay que cambiarle esto. Entre 100 ya no sería. ¿Por qué? Porque ya lo puse el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿la fórmula cuál es? Vamos a poner el PIB. PIB T menos PIB T menos 1 entre PIB T menos 1 por 100. Pero este por 100 simplemente le puse para ponerlo en porcentaje. Entonces, como aquí ya le puse, yo le puse 12%, ya le puse 0.12, pues esto ya no va, ¿no? ¿Sí? Esto ya no iría. Ahora vamos a ver. 0.12 por 645.428, 320 igual. Más 645.428, 320. ¿Dónde sale esto? 722.879, 718.4. Ahora sí lo comprobamos. ¿Sí? A ver, sería eso menos el de arriba. 645, 428, 320. Sale 77.451, 398.4. Entre el de aquí. 645, 428, 320. Por 100. Ahora sí, 12%. ¿Sí? Entonces, esta sería la producción del sector industrial para el 2010. 722.879, 718.4 pesos. ¿Sí? O sea, 722.879.718.4. ¿Sí? Esto sería 645.428.320. ¿Sí? Esa sería la producción para el 2010. ¿Ok? Igual, a mí me pueden dar el 2010. O sea, yo puedo saber, no sé, la producción que hubo en mayo del 2010 y me pueden pedir la producción de mayo del 2009. O sea, eso también lo puedo hacer. ¿Cómo? Con la misma fórmula. O sea, la fórmula no cambia. Crecimiento industrial. Sí, le pongo para ver que es industrial, ¿no? Entonces va a ser producción de T menos producción en T menos 1 sobre producción en T menos 1. ¿Sí? Y esto ya va como el crecimiento industrial está en porcentaje, o cualquier tipo de crecimiento está en porcentaje. Siempre tiene que estar. Mi sueldo creció el 2%, mi sueldo creció en 5%. O sea, es un crecimiento. O sea, cuando me dan las cantidades, no es crecimiento todavía, porque son cantidades fijas, o sea, son cantidades en monedas. Cuando yo le digo, yo hago esa diferencia entre mi sueldo de hoy y mi sueldo del mes anterior, entre mi sueldo anterior, ahí ya saco mi crecimiento. ¿Cuánto creció mi sueldo? Si ahora ganaba 100 o 10.000 pesos, y el mes pasado ganaba 10.000, y este mes gané 15.000 o 20.000, por ejemplo, mi crecimiento fue del 100%, ¿no? Entonces, de esa manera calculo el crecimiento. Vamos a ver otro ejemplito igual, pero para calcular otra cosa. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Vamos a ver de una vez a hacer otro. Al ratito hacemos otro ejemplo. Ok, entonces,
El INEGI me dice que, la producción industrial avanzó, o creció, mejor dicho, 0.49% en el 2000, desde mayo del 2010. ¿Sí? Entonces, de mayo del 2010 creció esa cantidad, frente al mes presente, o sea, de mayo a abril. Entonces, hubo un crecimiento industrial. Entonces, eso ya quiere decir que eso me va a repercutir en algo positivo para el Producto Interno Bruto y para el crecimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, por sector de actividad económica, los bajos estados muestran que la industria manufacturera, o sea, el sector industrial abarca varias industrias, manufacturera, de comercio, automotriz. Entonces, los datos del INEGI dicen que las industrias manufactureras crecieron 1.52%, la minería 0.21%, la construcción 0.19%, la electricidad, agua y suministros de gas, productos al consumidor, disminuyó en 0.74%. Entonces, algunos sectores crecieron y otros disminuyeron, pero en conjunto, en bloque, crecieron el 0.49%. ¿Sí? Por eso son variables macroeconómicas. O sea, las variables macroeconómicas toman variables individuales, pero al final de cuentas lo hacen un bloque, para que sea variable macroeconómica de un país, ya no de la empresa alfa, de la empresa beta, de la empresa sigma, de la empresa omega, ya no, sino variables que sea de un país. O sea, el crecimiento económico, cuando dicen los economistas, México creció el 6%, ¿sí? Quiere decir que el país creció el 6%. No me dice que la empresa de Slim creció el 6%, o que la empresa Coca-Cola creció el 6%, o que Telcel creció tanto, no, o que Sambors bajó el 5%, no sé. No me dice eso, me está diciendo que como conjunto, como bloque, creció el 6%, ¿sí? Por eso aquí hay varias que crecieron y hay una que disminuyó. Si hacemos ese bloque, va a crecer en total, ¿sí? La minería es otro sector industrial. Comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la extracción del petróleo y gas, de minerales metálicos y no metálicos. Incluye la explotación de canteras, operaciones en pozos y otras preparaciones en la mina, ¿no? Todo lo que sea de la mina para afuera. Electricidad, agua y suministro de gas. Comprende servicios de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica. Por ejemplo, lo que es el Luz y Fuerza, ¿no? Lo que era Luz y Fuerza, ahora es FCE, CFE, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Entonces, todo eso es suministro de luz, ¿sí? La construcción comprende las actividades de edificación residencial, ya sea de vivienda unifamiliar o multifamiliar, los departamentos, las casas, los centros comerciales que hacen a cada rato, sacan centros comerciales, todo eso es del sector construcción. Entonces, cuando hacen todo eso, hay que ver si esa producción, si ese sector de construcción creció o decreció, ¿no? Inmuebles comerciales, construcción de obras de ingeniería civil como puentes, carreteras, las pistas que están mejorando, todo eso, ¿no? Las industrias manufactureras abarca las actividades dedicadas a la transformación de mecánica, física o química de materiales y sustancias con el fin de obtener nuevos productos, ¿sí? Entonces, todas son las industrias. ¿Qué es el proceso de industrialización? Se conoce como industrialización el proceso por el cual un estado o comunidad o comunidad territorial pasa de una economía basada en la agricultura, o sea, de un sector primario a un sector secundario, el sector industrial. O sea, antes era todo agricultura, ya cuando se convierte al sector industrial ya se llama proceso de industrialización, ¿sí? Ya hay un sector industrial en el medio de esos dos. Entonces, este proceso representa en términos económicos el sostén fundamental del PIB y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. Mayores sectores industriales, mayores industrias, mayor trabajo, menor desempleo, ¿no? Supone además una economía de libre cambio, se elimina el sector del campesinado, o sea, lo básico, el sector primario, ¿no? Obligándolo a migrar a las ciudades donde se han ido instalando las fábricas. Entonces, tratan de salirse de ahí y venir a trabajar en las fábricas. O irse a Estados Unidos, como hacen muchos, ¿no? Entonces, se pueden identificar varias transiciones en este proceso. De la sociedad agraria a la sociedad industrial. De lo primario a lo secundario. De la sociedad rural a la urbana. De los pueblos recónditos o lejanos al Distrito Federal, a Guadalajara, a Monterrey, a ciudades más urbanas, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay una transición en ese sentido. Mucha gente, hay países donde a la salida de la ciudad, por ejemplo, hay mucha gente que viene de provincia y se instala ahí, no sé, en chozas, en construcciones así pequeñas, entonces ahí se instalan. Del uso de la mano de obra al uso de capitales, ¿sí? Ok.
La industrialización en México se inicia en el periodo de Porfirio, del presidente Porfirio, porfiriato, se llaman. En 1880 se inició el proceso de la expansión económica con la construcción de ferrocarriles. Entonces ahí empezó el proceso de industrialización, ¿sí? La industrialización en México está basada en algunos aspectos. El ferrocarril en México, la agricultura y la minería, el petróleo, las armaduras y las maquiladoras y la minería, ¿sí? Pemex, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la política industrial? La política industrial forma parte de la política económica en general y consiste en el conjunto de medidas, acciones o instrumentos que realiza o aplica el Estado con el fin de fomentar el desarrollo del sector industrial. O sea, la idea de cualquier país es tratar de mejorar el sector agropecuario, de mejorar el sector industrial, de mejorar el sector de servicios. ¿Para qué? Para que eso vaya directamente al Producto Interno Bruto y mejore ese país, ¿no? ¿Sí? Mejor sector agropecuario, mayor crecimiento. Mejor sector industrial, mayor crecimiento. ¿Sí? Entonces, eso es el sector industrial, a grandes rasgos lo que es el sector industrial. La industria cervecera, la industria minera, la industria petrolera, la industria textil, la industria manufacturera, todos esos componen sectores o subsectores que van directamente al PIB. ¿Sí? Si disminuye todas, el PIB baja. Si aumenta todas, el PIB aumenta, ¿no? El otro sector es el sector servicios, ¿sí? Que pertenece al sector terciario. Entonces, el objetivo de este tema es comprender lo que es el sector terciario o de servicios. Y el objetivo específico es que el alumno comprenda todo lo concerniente al desarrollo industrial y las políticas que se manejan, así como las características del sector servicios. ¿Qué es el sector servicios? A ver. Es aquel sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, ¿sí? Sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Servicios de cafetería, servicios de educación, servicios médicos, servicios financieros, servicios de turismo. Cuando uno se va a Cancún, esa es una parte que va. Cuando uno va a Cancún y gasta dinero, eso va o repercute en el PIB del sector servicios. Cuando uno va al servicio médico, repercute en el PIB del sector servicios. Cuando uno va hace alguna cuenta financiera, repercute en el sector servicios. Todo eso no entra, como se dan cuenta, no entra en el sector primario, porque no es materia prima, no entra en el sector secundario, porque yo no he hecho ningún proceso de transformación ni nada por el estilo, pero sí entra al sector servicios, ¿sí? Entonces los servicios pueden ser definidos como aquella parte del Producto Interno Bruto que mide la producción de bienes intangibles, dentro de los cuales están incluidas las actividades como el transporte, el comercio, las comunicaciones, la educación, la intermediación financiera y los seguros, el turismo, las diversiones, los servicios médicos y gubernamentales. Todo eso engloba, lo agarramos, lo metemos en una bolsa y vámonos. Eso va al sector servicios. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales funciones del sector servicios? ¿Sí? Entonces, es el comercio. ¿En qué consiste el comercio? Pone en contacto a productores y consumidores para la adquisición de mercancías y servicios con un beneficio mutuo. Genera empleo. Todo tipo de comercio genera empleo. Los centros comerciales tienen sus comercios. Los tianguis tienen sus comercios. Los supermercados tienen su comercio. Eso genera empleo para la gente, ¿no? La gente que está ahí embolsando los productos y todo, eso genera empleo. Las cajeras genera empleo, ¿sí? Integración de diversas regiones de un país. El mercado regional, mundial, local, lo que sea, ¿no? Establece un sistema de comercialización y distribución. Existe el comercio exterior, lo que son las exportaciones e importaciones de productos, ¿no? Entre México y Estados Unidos, por ejemplo. El transporte. Existe un traslado de un lado a otro de mercancías, maquinarias, equipos y personas, ¿sí? Hay todo eso en el sector de transporte, en el subsector transporte del sector de servicios. Constituye un factor de integración de las diversas regiones del país y del mundo en general. Contribuye a fomentar el desarrollo económico, con su valor agregado al PIB y generación de empleo. Todo esto genera empleo, ¿no? Contribuye al intercambio comercial y cultural. Por ejemplo, cuando viene, un investigador alemán viene a México a dar una conferencia. Tiene que usar un medio de transporte, no se va ni caminando, ¿no? Entonces tiene que usar un medio de transporte y eso va dentro. Eso lo que hace el investigador, lo que realiza aquí en México, va dentro del Producto Interno Bruto de México. Pero se va a generar al Producto Nacional Bruto de Estados Unidos, ¿sí? Pero utiliza un medio de transporte, utiliza un medio
que pertenece al sector terciario de servicios. ¿Sí? Bueno, ya les dije eso. Contribuye a la formación de infraestructura y para su desarrollo. Todas esas características pertenecen al sector de transporte. Servicios financieros. Realiza la intermediación financiera tanto en mercado de dinero como de capital. Ya saben que el mercado de dinero corresponde los CETES, los bonos y todo eso, ¿no? Mercado de capital, las acciones y todo eso. Entonces, ahí, cuando yo voy a la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, y hago alguna transacción financiera, eso va dentro del sector servicios, ¿no? Pone en contacto a los oferentes y mandantes del dinero y capital. Igual, en la Bolsa Mexicana de Valores o cualquier bolsa del mundo, hay gente que habla a viva voz y dice, ofrezco tanto, quiero lo otro. O sea, todo eso son lo que ponen en contacto a oferentes y demandantes. Yo voy a un banco, por ejemplo, le digo, ahorita quiero $5,000. Yo estoy demandando dólares y el banco me está ofreciendo dólares. Hay un tipo de cambio para eso, ¿sí? Entonces, todo eso, intercambio de mercancías o en este caso dinero, va dentro del sector servicios, ¿no? Fuentes de empleo, igual, las personas que trabajan en los bancos, los cajeros, los intermediarios, los que se encargan de los que son los traders, por ejemplo, de los mercados financieros, los que son los que se encargan del área de riesgos, por ejemplo, de un banco, todas esas operaciones van dentro del sector de servicios. Créditos a las actividades productivas. Captación de ahorro y excedente de dinero del público en general, así como su colocación en las actividades productivas. Dentro de los problemas que se tiene en el sector de servicios tenemos algunos. ¿Cuáles son? En el comercio, por ejemplo, la estructura comercial del país es deficiente, junto a grandes almacenes modernos. No hay una infraestructura comercial muy alta, muy grande como en países desarrollados. Excesiva intermediación para algunos productos. Comercio exterior deficiente. Se importa más de lo que se exporta, ¿sí? Entonces, hay una diferenciación ahí en caso del comercio exterior, ¿no? ¿Sí? Las ganancias de pequeños comercios solo sirven para sobrevivir y las de gigantes comerciantes son los mayores beneficiarios. O sea, los pequeños negocios que hay en los centros comerciales, por ejemplo, solo alcanzan para sobrevivir y un poquito más. Las grandes empresas como Telcel, como Telefónica, Movistar, como la Pemex, la Cemex, todas esas empresas, esos no están para sobrevivir, esos están para ganar dinero, y lo más que puedan, y dinero. Entonces, hay una desigualdad en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, la Coca-Cola, por ejemplo, ¿cuánta ganancia no tiene aquí en México? Las empresas de telecomunicaciones, o sea, ¿cuántas ganancias? Y esas ganancias, pues, no son para México, ¿no? Son para los dueños, que los dueños son, a veces son de otro país, ¿sí? Comunicaciones y transporte. Transporte público eficiente, a veces no hay un transporte adecuado entre México, por ejemplo, y unas zonas recónditas, no hay. Falta una mayor infraestructura, mejores carreteras, por ejemplo. A veces faltan mejores carreteras. Regiones del país muy poco comunicadas, como les digo, ¿sí? A veces hay regiones que a veces uno dice, híjole, ¿y esta región dónde está? ¿Dónde queda? ¿Sí? A veces no es fácil, o sea, no es tan sencillo llegar a ese lugar, ¿no? Los servicios financieros. Atienden más las necesidades de los grandes capitalistas que la sociedad en general, obviamente, ¿no? Los servicios financieros se encargan de ayudar o hacer el trading, como se llama, entre los grandes inversionistas o las personas que manejan fuertes cantidades de dinero, que a una persona que, no sé, quiere invertir en 10,000 pesos, ¿no? A eso lo toma, quizá lo puede tomar, pero va como último escalón, ¿no? Entonces, el que invierte más es al que lo atienden más. No se propicia el fomento al ahorro interno, ¿sí? Eso es otro problema que se da. Las sucursales de las instituciones financieras se encuentran en las grandes ciudades, ¿sí? A veces en los lugares más pequeños, en las comunidades, a veces indígenas, pues ahí no encuentras un banco, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos ¿qué tienen que hacer? Guardar su dinerito bajo el colchón, ¿sí? Falta de modernización de muchas instituciones financieras, ¿sí? Hace poco creo que se cerraron por ejemplo, varias casas de bolsa. ¿Por qué? Porque no cumplían algunos reglamentos que necesita o que pone la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Entonces cerraron porque había algunos movimientos medio raros, extraños ahí, entonces tuvieron que cerrar. Participación excesiva de capital extranjero en la banca mexicana, ¿sí? Antes habían muchos bancos mexicanos, ahora creo que el único es
Banorte, Banamex, me parece, HSBC ya es de los, me parece que de los ingleses, Bancomer es de los españoles, Scotiabank también creo que son de los americanos. Entonces la banca se ha privatizado, pero se ha privatizado para la gente extranjera, ¿no? Para los grandes inversionistas extranjeros, que pues la banca genera infinidad de dinero, infinidad de beneficios. Entonces esos beneficios van para los inversionistas extranjeros, ¿no? Los servicios educativos. La educación pública presenta falta de maestros preparados, correcto, ¿sí? Ven a veces cada escuela que sale que dices, ¿y esta qué onda, no? O sea, no hay una preparación adecuada para los maestros. Hace poco hicieron un examen a los maestros de la educación secundaria o primaria, creo me parece, y el 80% de maestros salieron reprobados. Entonces dices, si esos maestros me enseñan a mis hijos, pues qué futuro se espera, ¿no? O sea, en la sesión pasada les dije, la educación es la base del crecimiento de un país. Si esos maestros me van a enseñar a mis hijos, pues entonces la gente que tiene capacidad de mandar a sus hijos al extranjero, pues agarra y dice, ¿sabes qué? Vete a estudiar a Estados Unidos. Acá hasta la prepa, hasta la secundaria, lo que quieras, licenciatura te vas a Estados Unidos y ahí vas a salir mejor preparado, ¿no? Obviamente también depende de ambas partes, no tanto del alumno como del maestro, ¿no? O de la institución. Pero si la institución no te da una buena educación, pues, ¿qué se espera del alumno, no? ¿Sí? Falta de capacidad para atender a poblaciones demandantes, instalaciones eficientes e inadecuadas. A veces uno ve escuelas con las sillas todo deterioradas, no hay pizarrón, no hay gis, los asientos mal hechos y todo. Entonces dices, los servicios educativos lamentablemente en México está muy bajo, ¿no? Muchas escuelas privadas se interesan más por el lucro que por la calidad educativa. Es cierto, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay una ley que diga, para que abras una escuela necesitas tales condiciones, tales situaciones, si no, no sale. ¿Sí? Las autoridades educativas no supervisan el funcionamiento de los centros educativos públicos y privados. Pues sí, entonces está complicado, ¿no? Bueno, el sector servicios o de terciarios corresponde a todas aquellas actividades que no se dedican a la producción de bienes materiales, como les digo, ¿no? Entonces, el crecimiento se da de periodo a periodo, ¿no? En un momento dado llegó a considerarse que los servicios no eran actividades productivas en sentido estricto, aunque se reconocía que algunos servicios eran social o económicamente necesarias para el desenvolvimiento de la sociedad. Últimamente, en los últimos tiempos, se ha visto que el sector servicios es a veces hasta más importante que el sector agropecuario y el sector industrial. O sea, está entrando con mucha fuerza en el sector, en los sectores económicos de la economía, ¿sí? Entonces, la evolución reciente de México apunta también hacia un proceso de terciarización. Así como hubo un proceso de industrialización, ahora hay un proceso de terciarización económica y social que se ha acelerado en las últimas décadas. Está impactando mucho el sector servicios. De acuerdo con el INEGI, los sectores que constituyen el sector servicios son los siguientes: transportes, correos y almacenamiento, ya vimos más o menos en qué consiste cada uno de esos. Información de medios masivos, ¿sí? La prensa, por ejemplo, la televisión. Servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles e intangibles, las famosas inmobiliarias. Servicios profesionales, científicos y técnicos, los maestros, los doctores, los abogados, las personas que se encargan de hacer investigación en las escuelas privadas, en las públicas, mayormente en las públicas, ¿no? En las privadas es un poquito complicado, ¿sí? Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación. Servicios educativos, las universidades, las escuelas, los que ofrecen maestrías, doctorados, todo eso, ¿no? Servicios de salud y asistencia social, las clínicas, los hospitales, siglo XXI y todas esas situaciones, ¿no? Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos. Se dan cuenta, hay un montón de clubes que han salido, ¿no? O gimnasios, o todo eso corresponde al sector servicios, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el desarrollo histórico del sector de servicios? Según estimaciones internacionales, los servicios representan ya el 64% del PIB a nivel mundial. Entonces ya con eso se dan cuenta qué tanto ha crecido el sector en servicios, o qué tanta importancia ha agarrado dentro de la economía de los países, de la economía mundial, en otras palabras, no solamente México. De la economía mundial, el sector servicios ha impactado fuertemente y está agarrando una gran presencia, ¿sí? Dice, incluso llegan al 45% en los denominados países de bajos ingresos, según el Banco Mundial, ¿no? En el marco más preciso de la OCDE, los servicios representan el 70% del empleo y del valor agregado.
El auge de los servicios desde los años 70 del siglo pasado ha sido en parte la respuesta a las crisis económicas y se ha traducido en un acelerado proceso de terciarización económica y social en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, todo eso se ha dado. ¿Cuál es la política del sector servicios? Es el conjunto de medidas, igual que el sector agropecuario y industrial, son medidas que se adopten para tratar de mejorar ese sector, ¿no? Entonces, es el conjunto de medidas que aplica el Estado para fomentar el desarrollo del sector servicios. La política de servicios queda a cargo del sector público por medio de la administración pública centralizada y paraestatal. Se encuentra integrada por la Presidencia de la República, la Secretaría del Estado, los departamentos administrativos y la Consejería del Ejecutivo Federal. La política de servicios se divide en algunos aspectos, en varias políticas. Política del comercio, ¿sí? Lo que hemos visto, todo lo que tiene que ser o las leyes que tienen que hacer, o cualquier cosa que tiene que decir, o para que se cumpla esas características del comercio, para que mejore el comercio. La política de comunicaciones y transportes, lo mismo. La política financiera, las regulaciones, por ejemplo, hay un organismo internacional que se llama el Comité de Basilea, que pone o impone algunos puntos que todas las instituciones financieras tienen que cumplir. Si no cumplen eso, pues hay penalizaciones. En este caso en México, de eso también se encarga la Secretaría de Hacienda Pública, entonces se encarga de todo eso y le pone restricciones, no restricciones, sino algunos puntos que las instituciones bancarias, las casas de bolsa, los seguros, tienen que cumplir para no llegar en un momento a hacer cosas malas y generar un colapso financiero en algún país, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos en 2008, ¿no? La crisis hipotecaria. O sea, hubo situaciones así ahí que los bancos o las instituciones financieras que generaron eso no previeron algunas cosas, no cumplieron las cuestiones que le tenían que hacer. Entonces generó una debacle financiera que obviamente si pega a Estados Unidos le pega a casi todo el mundo, ¿no? O sea, impacta en todo el mundo. ¿Okay? La política de salud y asistencia social, la política de educación, ¿sí? Política de defensa, política de turismo y la política de administración pública, ¿sí? Entonces, todas estas políticas se tienen que cumplir en el sector servicios para mejorar este sector. Que como les digo, como bien lo están checando, pues ha mejorado o ha aumentado mucho el área donde se compone, ¿no? O sea, para que llegue al 64, al 60% de lo que es el Producto Interno Bruto, que sí que es un área súper importante, que antiguamente cuando empezó, pues muchos lo tomaban como esparcimiento, como hobby, como una cuestión así, no sé, muy tranquila, muy que este sector no va a crecer mucho porque es simplemente alguna cosa, pero no, ahora uno ve en Cancún grandes hoteles, ¿no? Inmensos hoteles, se va a Los Cabos y ve enormes hoteles, entonces todo eso genera producción para el sector servicios, o sea, todos los hoteles genera y va todo lo que produce esos hoteles, lo que produce el Holiday Inn, lo que produce el Sheraton, lo que produce el Marriott, todo eso, toda esa producción va dentro del sector servicios. Y obviamente, si eso mejora, va a mejorar el Producto Interno Bruto. La economía, las economías van a empezar a mejorar. Pero para eso se necesita que las economías sean un poco estables, que no haya inflación, que no haya mucha tasa de desempleo, que el riesgo país de las naciones no sea alto, o sea, que sea un país donde los inversionistas vean que hay futuro para invertir, o sea, vean que se puede lograr beneficios tanto para el inversionista como para el país, ¿no? Entonces, todo eso se encarga la economía. Luego vamos a ver con mayor detalle algunas políticas que se aplican para estas situaciones, como son las políticas monetarias, las políticas fiscales, que tratan de mejorar o mantener en un rango estable, en un rango normal, todas estas situaciones. Entonces, con esto acabamos más o menos la sesión del sector de servicios. Que me quedó pendiente, bueno, íbamos a ver lo del crecimiento, ¿no? Igual, para calcular el crecimiento del sector servicios, lo mismo. Vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿sí? Vamos a suponer que la producción para el 2008 en el sector servicios fue de 425.680 pesos, ¿sí? O sea, se dan cuenta, el crecimiento en los sectores igual se calcula de la misma manera que para el crecimiento económico, ¿sí? Entonces, la producción, esta es producción, no es precio.
Producción para el 2009 fue de 242, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo la producción, que como les dije, esos datos los puedo calcular del INEGI, no los que puedo calcular, ¿no? Esos ya están calculados, ya están hechos. Esos datos los puedo sacar del INEGI, yo meto a inegi.mx y ahí me va a salir datos económicos, datos estadísticos, algunas variables financieras, la tasa de interés, el tipo de cambio, todo lo que yo necesita saber sobre economía, sobre finanzas, ahí me sale todo eso, ¿no? Entonces, eso lo puedo calcular, se lo puedo sacar de ahí. Entonces, para calcular el crecimiento, vamos a poner CS, ¿no? Del sector servicios, ¿qué necesito? La producción de 2009 menos la producción del 2008 sobre la producción del 2008 y eso por 100 para dejarlo en nivel de porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue la producción del 2009? Fue 864.242 menos la producción del 2008 fue 425.242, no, 425.680. Esto vamos a cambiar, le vamos a poner un valor más. 515.200. No muy alto. 515.200. ¿Sí? Y aquí voy a dividir entre la producción del 2008 y lo voy a multiplicar por 100. ¿Sí? Vamos a ver cuánto me da eso. Entonces va a ser 515.200 menos 425.680 me da 89.520 entre 425.680. Eso me da 0.21029882 y por 100. Entonces esa es la tasa de crecimiento del sector servicios. ¿Cuánto me da? 21.02%. Entonces eso me indica que el sector servicios creció en 21.02%. ¿Sí? Esa fue la tasa de crecimiento del sector servicios. Hace rato veíamos, bueno, era en lo de sector industrial, ¿no? Pero veíamos que el INEGI te da el valor de lo que va creciendo. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, para mayo del 2010, por ejemplo, ¿sí? Yo lo puedo tener el Producto Interno Bruto. Entonces, yo puedo tener en el sector agropecuario, no sé, una cantidad, 425.000, por ejemplo. En el sector industrial, 600.000. En el sector servicios, 825.000. Y el PIB me sale una cantidad, no sé de cuánto, de 4.250.000. Entonces yo puedo sacar 425.000, ¿qué porcentaje del PIB es? Industrial, ¿qué porcentaje del PIB es? Servicios, ¿qué porcentaje del PIB es? Y luego de aquí el sector agropecuario puedo sacar agricultura, ¿qué porcentaje le corresponde de todos? Ganadería, ¿qué porcentaje le corresponde? Igual, del sector industrial, metalurgia, ¿qué porcentaje le corresponde? Comercio, transporte, perdón, algunas otras, ¿no? Textil, ¿qué porcentaje le corresponde? Metalúrgica, ¿qué porcentaje le corresponde? ¿Sí? Lo que es petróleo, lo que sea. Y sector servicios. Entonces puedo calcular por sus áreas qué tipo de porcentaje le corresponde. Entonces, esa puede ser una actividad para ustedes. ¿Sí? Investigarme el PIB y luego investigar cada sector a qué porcentaje del PIB le corresponde. Si solamente me dan el valor, pues yo puedo calcular el porcentaje, no siempre una división sencilla y ya está, ¿no? Entonces, y por cada, o sea, les voy a decir que saquen por sectores y por subsectores, ¿sí? ¿Qué porcentaje del PIB
es igual equivalente. Obviamente la suma de los tres tiene que ser igual al 100%, ¿no? ¿Sí? Porque tomando solamente esos porcentajes, esos sectores. Bueno, nos quedamos aquí. Ya hemos visto los tres sectores, primario, secundario y terciario, o sea, agropecuario, industrial y sector servicios. En la siguiente sesión vamos a ver un poco de las políticas que utiliza el gobierno para mantener una estabilidad económica en el país, ¿sí? Política fiscal, política económica, expansiva, restrictiva, gastos, impuestos, oferta monetaria, cortos, largos, todas esas variables que muchas veces se escuchan en las noticias o se leen en los periódicos, pero que a veces uno no sabe ni qué es un corto ni qué es un largo, ¿no? Entonces, vamos a ver todo eso en la siguiente sesión y bueno, por ahora nos quedamos aquí. Nos vemos y hasta luego.